Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a charlar algunas cositas, algunos temas que veo que les preocupa porque los vuelven a preguntar y probablemente sea porque a ustedes les preocupa o porque uno no fue lo suficientemente claro. Pero no importa, lo vamos a hablar de nuevo porque realmente es un tema que es sumamente importante y es importante que ustedes lo tengan en claro. Porque la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué es el dolor de pecho? ¿Y qué hay que hacer ante esa circunstancia? Lo hemos dicho y vuelvo a empezar. El dolor de pecho es una manifestación que hay que darle mucha importancia porque es algo que nos está poniendo sobre aviso. Es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Todos los dolores son mecanismos de defensa del organismo porque nos está avisando que algo sucede. Obviamente que cuando esto se traslada al corazón cobra suma importancia porque, bueno, nos está afectando el órgano, un órgano vital como es el corazón. Entonces, el dolor del pecho, el dolor precordial, que puede ser en el pecho, a veces se va hacia el brazo izquierdo, a veces se va a la mandíbula, a veces se va a la espalda, a veces se acompaña de transpiración, sudoración profusa, mareo, es decir, tiene múltiples causas o formas de manifestarse. Esto hace que nosotros tengamos que tener mucho cuidado y relacionarlo con quiénes somos. No es lo mismo un dolor de pecho en una persona de 70 años que en una chica o un chico de 20 años. Entonces, hay que jerarquizarlo. Esto sirve para lo que nosotros en medicina llamamos jerarquizar el dolor. Un dolor de una persona de 50 años, hipertenso, fumador, no es lo mismo que alguien que tenga 25 y que no fuma, por ejemplo. Entonces, lo importante es cómo deben comportarse ustedes ante esto. No significa que el que tenga 25 años diga no es nada porque tengo 25 años, porque en medicina a veces siempre decimos 2 más 2 no siempre es 4, a veces es otra cosa. Entonces, existen lo que se llaman las excepciones. El tema es cómo debemos comportarnos ante esto. Y debemos comportarnos con darle suma importancia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que, por ejemplo, perder tiempo en esto conlleva riesgos de vida, o perder tiempo en esto conlleva a infartos, a que se traslade a veces en que se deteriora el músculo cardíaco y conlleva a invalidez, por ejemplo, gente que después no puede hacer determinada cosa durante el resto de su vida. Entonces, la importancia es que ante un dolor de pecho, siempre y sobre todo en el momento agudo, es conveniente hacer la consulta. Y digo en el momento agudo, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos la costumbre de decir, bueno, ya se me va a pasar y consulto cuando se me pasó. Y capaz que pasaron 3 horas o 4 horas. Y habitualmente a veces los infartos duran 2 o 3 horas de dolor y después el dolor desaparece. Pero el infarto ya se instaló. Entonces, lo importante, y a nosotros como médicos nos sirve muchísimo, es ver al paciente, hacer la revisación de ese paciente, hacer los métodos que necesitamos en el momento del dolor, en el momento agudo. Verlo, revisarlo, ocultarlo, realizarle un electrocardiograma, digamos lo básico, como para decir, bueno, mire, esto es tal cosa, no se preocupe, sí se preocupe, tenemos que hacer tal cosa, se tiene que internar, no se tiene que internar, se tiene que internar de urgencia. ¿Me entienden? Esto es fundamental porque la pérdida de tiempo conlleva o pérdida de músculo a veces o conlleva la vida, nos perdemos la vida. Entonces, esto que a veces puede ser nada, es preferible que ustedes gasten su tiempo en ir a hacer una consulta rápida y que el médico le diga, mire, quédese tranquilo, no es nada, es de cualquier otra cosa, es muscular, es nervioso, es lo que sea, pero que nos brinden la tranquilidad y a ustedes les brinden la tranquilidad de decir, bueno, listo, sé que esto no es importante, a no llegar tarde. Esta pérdida de tiempo es sumamente importante que la tengan en cuenta. Entonces, dolor de pecho con las características que dijimos, que se irradia al brazo, a la boca, al estómago, a la mandíbula, a la espalda, que se acompaña de sudoración o no, que tiene palpitaciones o no, que tiene mareos o no, siempre debe llevar a una consulta rápida. Significa ir a un lugar donde ustedes digan, miren, yo vengo porque en este momento tengo mucho dolor de pecho.
Puede ser que sea la primera vez, puede ser que ya lo hayan tenido antes, no importa. Ustedes tienen prioridad en estos casos, en atención. Ustedes tienen que ir a una guardia en sanatorio y no los pueden tener esperando 2 o 3 horas para atenderlo. Precisamente esto es para que lo atiendan inmediatamente. Es decir, hay otra gente esperando, bueno, lo lamento mucho, esto lo tiene que salir a explicar al médico porque le tiene que dar jerarquía a este cuadro clínico. No es lo mismo el que está esperando porque le duele el hombro que el que viene con un dolor de pecho de esta característica. Entonces, ustedes tienen prioridad en la atención. El que tenga este tipo de síntomas tiene prioridad. Es decir, señores, atiéndame ya porque a mí me está pasando eso. Y esto le va a beneficiar a usted y también lo va a beneficiar al médico, porque inmediatamente él va a poder hacer un diagnóstico y a actuar en consecuencia. Si es un infarto, obviamente que mientras antes lo saquemos al diagnóstico, hagamos el diagnóstico, mientras más precoz hacemos, más tiempo, digamos, recuperamos porque actuamos más rápidamente, podemos ir a hacer una angioplastia, destapar, poner un stent, lo que sea, y recuperar músculo que de otra forma se va a morir indefectiblemente. Si es una ruptura de aorta, bueno, es un cuadro sumamente grave y también tenemos que saber cómo actuar y cómo medicar a ese paciente hasta que le solucionemos el problema. Entonces, el concepto es este: dolor de pecho, consulta urgente. Les mando una